Así que desde ahora estoy grabando, ¿se escucha bien o no? Sí. Ya, ok. Ya, con eso estamos al otro lado entonces. Ya, a ver, lo otro, les subí un video, creo que le escribí un correo, si no me equivoco, pero ayer deberíamos haber empezado con los laboratorios. Los laboratorios, obviamente, como les comenté hace un par de semanas, no los voy a poder hacer, obviamente porque no tengo los materiales para poder hacerlo. Pero de todas maneras estoy grabando un video de la explicación de la guía. De todas maneras ustedes pueden ir complementando toda la información, pueden buscar videos de cómo se hace el procedimiento, porque obviamente aparecen imágenes, pero ver un video obviamente es mucho más didáctico que ver las fotos. Así que ahí está más que nada los videos, ya pueden revisar lo que es el laboratorio número 2, o sea, perdón, el laboratorio número 1 correspondiente al cuarteo y la humedad. Pero alguna gente me preguntaba si es que nosotros nos vamos a juntar los días martes, en realidad no, pues, ese horario es solamente para que ustedes tengan al menos ese bloque horario, para que puedan ver el video y puedan avanzar con lo que es el informe y también a empezar a hacer lo que son las planillas. Así que ese tiempo de ese bloque lo ocupan en eso, idealmente. Ya, lo otro es que ustedes la otra semana también tienen que entregarme el día martes 16, tienes que entregarme el informe individual. Toda la información aparece también en un video que grabé, que fue lo que hablé en realidad en la clase con la sección 1. Y para no repetirlo y no perder tanto tiempo, porque estuvimos como media hora hablando de eso, lo subí en video. Así que nos vamos a centrar un poco más en lo que es la materia hoy. De todas maneras, si tienen duda, se la hacen saber al ayudante, que en su caso, para la sección 2, es Jorge Aguilera. Aparece en ADECA en participante y ahí aparece como ayudante quién va a ser su ayudante de laboratorio. Así que cualquier duda que tengan respecto al laboratorio, respecto a las notas también, porque él es el que evalúa los informes, se le hacen saber a él. Importantísimo que lean la pauta, si no leen la pauta es muy probable que no les vaya tan bien en los primeros laboratorios, porque a veces se equivocan solamente, no es que esté mal el informe, sino que se equivocan en el formato en que se entrega. A veces lo entregan en PDF, a veces se saltan algunos puntos, como la bibliografía, a veces no la ponen, los objetivos a veces se equivocan y tampoco lo incluyen. Que en realidad es cosa de ver la pauta y ver qué cosas debe llevar el laboratorio y en qué orden. ¿Ya? Así que les recomiendo que vean entonces dicha pauta y el video también. Ayer efectivamente un estudiante me dijo que estaba mal vinculado a lo que era la planilla, o sea, el documento. Ahora ya pueden bajar bien el nuevo formato y ya pueden ver el video, así que con eso deberían poder hacer un buen informe. Así que tienen hasta el próximo martes la fecha. Bueno, creo que, no sé si lo habré explicado en el video, pero de todas maneras lo puedo explicar acá. Lo que tienen que ver, es importante que vean siempre en ADECA, vayan, bueno, al laboratorio, y aquí yo les voy a dar la opción de que suban su primer laboratorio. O sea, hasta ahora obviamente no lo subió por el momento. Entonces el laboratorio aquí va a decir laboratorio número 1 y me lo tienen que entregar. Bueno, voy a hacer eh, Profesor, dígame. consulta, es que, por ejemplo, yo quería hacer una consulta que ya la aclaré en todo caso, pero quería hacer una consulta en el foro y no me deja hacer publicaciones. Voy a ver, voy a ver. Pero, ya. Entonces lo que les va a aparecer va a ser laboratorio número 1. Ya vamos a ver inmediatamente eso. Ahí sí. Ya, entonces ustedes revisan aquí el laboratorio. Aquí, en esto que acabo de hacer, va a aparecer los datos del laboratorio que ustedes van a hacer. Bueno, no lo muy bien. Ya, aquí va a aparecer los datos del nuevo laboratorio. Entonces, cuando me pregunten con qué datos hacemos los cálculos, esta carpeta, bueno, la voy a mover bien, porque aquí me equivoqué, moví el video, no el laboratorio. Sobre los datos que van a tener que ocupar para dicho laboratorio. O sea, no tienen que ocupar los mismos datos que yo utilizo para los ejemplos, no tienen que inventar datos tampoco.
Así que yo creo que cuando terminemos la clase voy a estar actualizando esta información y ahí va a aparecer efectivamente los datos que ustedes tienen que utilizar para este laboratorio. Y así sucesivamente con todos los otros laboratorios, ¿ya? También si es que a veces se lo olvida, también va a aparecer cuándo va a ser la fecha oficial de la entrega. La fecha oficial de entrega va a corresponder al horario de su laboratorio. El horario, el día martes, no recuerdo que era parte 11:10, si no me equivoco, su laboratorio, así que hasta las 11:10 se sube en carpeta laboratorio y busca el laboratorio. Ya, respecto a las consultas, a ver qué habrá pasado. Consulta. A lo mejor se cerró así hasta el 1, sí. Aquí lo vamos a ya, hasta el 20 de agosto. Hasta el 31 mejor. Ya, ahora debería funcionar. Ya. Ahora está actualizado. Y entonces vamos a comenzar con lo que vimos en la última clase. Bueno, lo otro que no le he comentado, por si es que consultaron a la otra sección, pero vamos a tener una actividad posteriormente que finalice la clase. Vamos a tener una evaluación que más que nada va a ser para ver cómo están con los contenidos, si es que efectivamente van clase a clase, bueno, si van prestando atención en realidad y vamos a ver si es que entienden algunos conceptos o no. Pero esa evaluación es sin notas, es para ver si es que van entendiendo en realidad algunos conceptos. Por lo general, voy a ir complementando dichas actividades. O sea, quizá esta semana vamos a hacer un test sin nota, sumativa, pero quizás la otra semana hagamos algún trabajo, alguna investigación, pero siempre no va a ser más de 40 minutos que van a necesitar para poder desarrollar. ¿Eh? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque creo que también lo dije la semana pasada, las videoconferencias deberían durar aproximadamente 45 minutos, una hora máximo, pero nosotros tenemos clase hasta las 2:30, porque son 3 horas. Por lo tanto, para no aburrirlos tanto con tanto que hablo, vamos a hacer algunas actividades para ir complementando y a mí también me va a servir para ver cómo van mejorando y evolucionando con el tema de los conceptos. Ya, nosotros llegamos hasta acá, si no me equivoco. Lo que no vimos, sí, fue los tipos de diarios, la clasificación según su tamaño. La semana pasada yo les comenté algunos códigos que se utilizan em, para ver algunos informes, por ejemplo, y yo les dije que existía el código G, el código S, el código M y el código C. ¿Ya? También está el código W, que era para áridos bien graduados, y el código P, que era para áridos pobremente graduados. O sea, más que nada, si es bien graduado, porque tiene partículas de distinto tamaño, y si es pobremente graduado, predomina cierto tamaño, cierto diámetro en realidad de partículas. La G dijimos que era la grava, la S es la arena, la M es moho, que corresponde a un limo, y C es arcilla. Casi todo esto es traducido del inglés, excepto el M. Ya, pero yo también les dije que estos códigos solamente corresponden a un sistema de clasificación. Ese sistema de clasificación se llama el USCS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, o el Unified Soil Classification System. Ya, pero ese es uno de tantos que existen. Y en realidad, dentro de este curso vamos a ver dos en detalle, pero vamos a saber que en realidad existen al menos 4 grandes formas de poder clasificar un suelo. Uno de esos 4, como les dije, es el USCS, que es el más utilizado en obras de ingeniería, por lo tanto es bueno que se aprendan los códigos, pero aquí vemos efectivamente que existen diferentes tipos de clasificación. Entonces va a depender de la finalidad en realidad del suelo, van a existir diferentes clasificaciones según su tamaño. Es importante recalcar que las características de un suelo están definidas por el tamaño de sus partículas. Bueno, los áreos gruesos o granulares trabajan debido a la fuerza de gravedad, porque son muy pesados, mientras que los suelos que son muy finos, como los limos y la arcilla, trabajan a las interacciones electromagnéticas. O sea, son tan pequeños que en realidad la gravedad no le afecta mucho. ¿Y cuáles son los 4 tipos más conocidos de clasificación de suelos? Los vamos a ver a continuación, son los que están acá. Son los 4 grandes grupos de clasificación de suelo. Ahora, cuando hablamos de clasificación de suelo, recuerden que siempre estamos hablando del diámetro de la partícula. No estamos hablando de otra característica, sino más que el diámetro de la partícula. No estamos hablando de minerales, no estamos hablando de cómo se formó geológicamente, no estamos hablando de resistencia del suelo, solamente estamos hablando de diámetro de la partícula. Eso es lo que en mecánica de suelo los va dividiendo si es que una grava, una arena, un limo, una arcilla. Ahora, de todas maneras,
independiente del grupo de clasificación, si es que vamos a trabajar, no sé, con el NIT, por ejemplo, o el ASHTO, todos tienen 4 grandes grupos. Está la grava, la arena, el limo, la arcilla, que esto también se divide en dos: grava y arena, árido grueso o granular, y árido cohesivo como limo, arcilla o árido fino. En eso no cambia. Lo que sí cambia, y si nosotros vemos esta tabla, lo que cambia va a ser los diferentes diámetros. Por ejemplo, la grava para el sistema MIC dice que todas las partículas mayores a 2 milímetros de diámetro. Aquí aparece en qué unidad está esto. Ya. Pero aquí tenemos una diferencia. Fíjense que si nosotros vamos al ASHTO, el ASHTO llega hasta un tope, va de 2 a 76,2. O sea, si es más que eso, no se considera grava. Pero para estos sí se considera grava. Por lo tanto, ahí ya tenemos alguna diferencia. Ahora, finalmente, si nosotros vemos el sistema unificado, el que acabamos de ver, este también difiere y difiere más todavía con los primeros dos, porque aquí hay un rango de 4,75 milímetros a 76,2. Por lo tanto, fácilmente, y podría ocurrir, no sé, porque en el certamen, por ejemplo, el certamen 2 que tengamos que hacer de clasificación, puede que según un sistema de clasificación les dé que es una grava, y para otro sistema de clasificación puede perfectamente que les dé un área. Así que no se asusten en ese sentido. Puede ocurrir. O sea, puede ocurrir en realidad cuando estos están agrupados. O sea, va a ser muy raro, por ejemplo, ya puede ser que grava y arena, puede que uno le dé grava y otro le dé arena, puede que uno le dé arena y otro le dé limo, o puede que uno le dé limo y otro le dé arcilla. Lo que va a ser muy difícil, sí, es que uno le dé grava y otro le dé limo. O sea, si un sistema de clasificación les da una grava y otro un limo, es porque se equivocaron. ¿Ya? O sea, lo más común es que puede ser el 1 con el 2, el 2 con el 3 o el 3 con el 4. Pero el 1 con el 3 no puede ser, porque se equivocaron ahí. ¿Ya? Y más que nada, ¿por qué se debe eso? Por la frontera. O sea, no todas las clasificaciones tienen la misma frontera. O sea, aquí ya vimos que existe una diferencia. Y si empezamos a comparar, en realidad prácticamente todos tienen diferencias mínimas, pero existen. ¿Ya? Quizás el limo aquí tiene la misma frontera, pero cuando hablamos de arcilla, tenemos menos 0,0,2, y aquí pasa que se juntan tanto los limos como la arcilla. ¿Ya? O sea, hay diferencias en todos los sistemas de clasificación. Los 4 sistemas más conocidos es del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No sé si lo habían escuchado, pero es como el instituto top en ingeniería del mundo. O sea, a veces, no sé si se dan cuenta en las noticias, casi siempre hablan, cuando hablan de desarrollos tecnológicos, sobre todo en ingeniería, hablan del MIT, del Instituto Tecnológico. Es mundialmente reconocido por ser el top mundial en ingeniería. También, dependiendo de la utilización, también se puede utilizar en agricultura. Si se va a ocupar para agricultura, para ver si es que efectivamente se puede plantar, se utiliza en Estados Unidos el sistema de clasificación USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahora, finalmente, los dos más utilizados en Chile está el ASHTO, y que el tercero y el cuarto, que es el USCS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es como la traducción del código. El ASHTO se utiliza para obras viales, o sea, esto es importante. Ojo con eso porque les va a servir. Por lo general, cuando se entrega un informe, se entrega siempre los resultados tanto del ASHTO como del USCS. Ahora, si se está trabajando para obras viales, lo que me interesa saber más que nada va a ser el sistema ASHTO. Si yo estoy ocupando, bueno, para cualquier otra obra de ingeniería, lo más relevante es ocupar el sistema unificado de clasificación de suelo. Ahora, más adelante vamos a ver por qué el sistema ASHTO me entrega más información respecto a las obras viales, algo que no tiene el sistema unificado de clasificación de suelo. Pero esos son los 4 grandes sistemas de clasificación en ingeniería, y los dos más utilizados en Chile son los últimos dos, que es el ASHTO y el USCS. Y hasta ahora nosotros hemos visto más que nada el sistema unificado de clasificación de suelo. Con los códigos uno ya puede ir reconociendo efectivamente este sistema. Y aquí tenemos un gráfico que más que nada lo que hace es graficar los datos que están acá. Se presentan ahora más que nada en un gráfico y los va comparando cuáles son los rangos y cuáles son los tipos de suelo existentes. En este caso, bueno, ya sabemos cómo se pronuncian, cómo se escriben algunas palabras en inglés. Gravel, tenemos sand, silt and clay y clay. Recuerden que silt, nosotros no ocupamos la S en silt porque ya la ocupamos con la arena, así que estamos ocupando la letra M. Pero la traducción de limo es silt. No se van a equivocar, no le vayan a poner mo, por ejemplo, en el certamen.
A veces pasa, yo les digo ya, tradúzcanme limo, y a veces le ponen mo, pero esa no es la traducción al inglés. La traducción, siempre les voy a preguntar 10 puntos en inglés. La traducción siempre va a ser en inglés, no en otro idioma. Ya, entonces aquí tenemos la comparación y efectivamente si nosotros trazamos una línea para ver si es que todo me da la misma clasificación, aquí, por ejemplo, si yo tengo un suelo, por ejemplo, uno de 3 milímetros, dice aquí 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Ya, pero algún sistema de clasificación me puede dar, por ejemplo, para el primero, esta nota que es una grava. Para el segundo también nos da que es una grava, porque está dentro del área, esta línea está dentro del área de grava, que está aquí abajo. Para el tercer caso me da también que es una grava. Y finalmente, para el último caso, fíjense que me corta ahí, pero este color es diferente al de la grava, por lo tanto este gráfico corresponde a una arena. O sea, puede perfectamente que en 3 grupos de clasificación me dé grava, pero para el último caso me da una arena. Ahora así se puede ir trazando diferentes líneas. Incluso acá también. O sea, si yo pongo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no sé, por 90 milímetros, va a pasar que es una grava acá. Va a decir que hay también una grava, pero aquí no hay clasificación. O sea, en este caso son casos especiales que se llaman bolones. Pero me puede aparecer grava, grava, y aquí no aparece nada. Por lo tanto, sí, efectivamente hay muchas diferencias en las clasificaciones. Por eso yo les digo que en realidad siempre están las fronteras, la grava con arena están juntas, los limos con la arcilla están juntos, y las arenas con los limos están juntos. Pero que una grava se confunda con un limo, ahí es totalmente diferente y obviamente porque hay algún error de clasificación en ese caso. Sigamos entonces. Esto ya lo vimos. No sé si les comenté que el tema del canto corresponde solamente a las gravas. O sea, si yo les pregunto cuáles son los 3 diferentes tipos de canto para la grava, está bien hecha la pregunta, porque uno puede observar que efectivamente la grava tiene un canto redondeado, puede tener un canto angular o un canto lajeado, que fue lo que vimos en la clase pasada, y con esto fue lo que terminamos. Pero si yo les pregunto cuál es el canto de una arena, en realidad es una pregunta más que nada capciosa porque uno no puede observar los cantos en la arena. O sea, hay tantas millones de partículas, no sé, por ejemplo, que se utilicen en hormigones o en obras. Hay miles de millones de partículas, por lo tanto es absurdo preguntar si es que tiene canto redondeado, canto angular o canto lajeado la arena. Esos conceptos solamente se aplican entonces a las gravas. Ténganlo claro, porque también en los certámenes ustedes saben que yo a veces pregunto cosas para ver si es que entienden el concepto más que me responden la pregunta. Y perfectamente, bueno, semestre anterior he preguntado, no sé, pues, explíqueme o mencione cuáles son los cantos de la arena. Y a veces están tan mecanizados en responder que ven la palabra canto y dicen, ah, por lo tanto el canto es la grava. O sea, los cantos que yo conozco son lajeado, angular y redondeado. Pero en realidad la arena no tiene canto. Bueno, y así sucesivamente, si la arena no tiene cantos, tampoco lo va a tener los limos ni las arcillas. ¿Ya? Este concepto de la forma solamente se aplica a la grava. Y entonces tenemos la grava que son mayores a 2 milímetros de diámetro. Bueno, eso va a depender obviamente del sistema de clasificación que utilicemos. El área granular son áreas entre 0,05 milímetros y 2 milímetros de diámetro. Y finalmente también está el concepto de árido combinado, que puede ser una grava con un 15% o más de arena, o también puede ser una arena que tenga un 15% más de grava. ¿Ya? O sea, este concepto de árido combinado va para los dos lados. O sea, puede ser una grava con arena o una arena con grava. Y aquí tenemos una imagen de un árido combinado. Y finalmente tenemos el concepto de graduación, que esto también lo vimos y lo dibujamos también en la clase pasada. Y más que nada correspondía a un árido bien graduado, corresponde a que tiene partículas de diferente tamaño. Ahora con los tamices se puede ocupar, se puede observar bastante bien que sea un árido graduado, perdón. Porque a simple vista puede que, no sé, pues los áridos más pequeñitos estén en el fondo y solamente en la superficie se vean los áridos más gruesos. Así que no hay que hacer observaciones en terreno si es que no se tienen los elementos para poder clasificar un suelo como bien graduado. Así que con los tamices nos va a ayudar bastante y cuando lleguemos al punto efectivamente vamos a ver los resultados de los tamices. Por otro lado,
Un árido pobremente graduado tiene todas las partículas prácticamente del mismo tamaño. O sea, si nos vamos al ejemplo de los tamices, y yo comparo la cantidad de masa retenida en cierto tamiz, obviamente en cierto tamiz va a predominar mucho, o va a estar la mayor cantidad de la masa en un solo tamiz, y en otros tamices van a haber muy poco material. O sea, no significa en realidad que no existan partículas de diferente tamaño. O sea, también pueden haber partículas más pequeñas, pero el concepto de pobremente graduado significa que predomina cierto tamaño sobre el otro. El concepto de árido bien graduado, más que nada, hace hincapié en que no existe el concepto anterior de que solamente predomina una partícula, sino que está distribuido de diferentes tamaños del área. Puede que predomine en, no sé, un 1 o 2% más que en otros tipos de partículas, pero el área bien graduado tiene esa característica. ¿Ya? Y pobremente graduado obviamente tiene la característica de que predomina cierto tamaño, pero no significa que no existan partículas de otro tamaño. Ojo con eso porque a veces también se confunden con dicho concepto. ¿Ya? Ahora, lo otro, estos conceptos también solamente se aplican a lo que es áreas granulares. Solamente entonces se aplican a áreas granulares. Por lo tanto, si sabemos que bien graduado lleva la letra W de well graded y pobremente lleva la letra P de poorly graded, sabemos, y esto solamente se aplica entonces a los suelos gruesos. Los suelos gruesos sabemos que son tanto los gramas como la arena. Por lo tanto, cuando empezamos a mezclar código, puede ser GW, puede ser GP, puede ser SW o puede ser SP. O sea, lo que estoy haciendo es mezclar esa G con esa W, esa G con esa P, esa S con esa W y esa S con esa P. Por lo tanto, GW va a ser una grava bien graduada. El SW, aquí no vamos a saltar eso. La diferencia es que va a ser arena, ¿no? Bien graduada. Aquí tenemos GP, que es una grava pobremente graduada. Y finalmente tenemos el último código que sería el SP, que sería una arena pobremente graduada. Ya, entonces, este concepto de graduación solamente recuerden que se aplican al suelo grueso. Así que si le llego a preguntar, por ejemplo, qué significa un MW, en realidad la traducción sería un limo bien graduado, pero este concepto no existe. ¿Ya? Así que estarían equivocándose si es que llegan a responder eso, porque el limo bien graduado no existe. ¿Ya? O sea, estas partículas son tan pequeñas, son tan finas, que no se puede ver si es que tiene una buena graduación o tiene una mala graduación. ¿Ya? Eso. Ahora nos vamos a saltar entonces a lo que son los áridos finos o áridos cohesivos. La característica de esto es que ustedes cuando ven el suelo, si ven un limo, no se van a poder dar cuenta de las partículas que lo componen. En realidad los suelos cohesivos tienen la característica de que en realidad se comporta como una gran masa de suelo. No se comportan como partículas individuales. A diferencia de la grava y la arena. O sea, la grava y la arena ustedes pueden perfectamente a simple vista ver qué forma tienen, pero los limos y las arcillas son tan pequeños que no pueden ver qué forma tienen. En realidad ustedes, como esa imagen aparece, es una masa de suelo, no pueden ver las partículas ni la forma de las partículas. ¿Ya? Los limos en este caso está compuesto por minerales tanto de cuarzo y feldespato, y el diámetro va de 0,05 a 0,002 milímetros de diámetro. Finalmente tenemos lo que son las arcillas, que son las partículas más finas en suelo, y son partículas submicroscópicas de tamaño menor a 0,002 milímetros. Existen compuestos arcillosos como el cuarzo, el feldespato, la mica, que están comprendidos entre 0,002 y 0,005. Pero solamente se denominan arcilla las partículas de menor tamaño que 0,002, a pesar de que tengan o no material arcilloso. O sea, en otras palabras, lo que dice es que existen arcillas, porque arcilla en realidad es un concepto que se puede utilizar para ver si tiene mineral arcilloso. Y hay minerales arcillosos que tienen tamaño superior a este tamaño que estamos diciendo que tiene la arcilla. Ahora, lo que aclara más que nada esta diapo es decir que efectivamente, a pesar de que sea una arcilla, en el aspecto de los minerales, y si tiene un tamaño mayor a 0,02, no se va a considerar arcilla en mecánica de suelo. Lo que les dije al comienzo de la clase. Al comienzo de la clase les dije que lo que predomina en mecánica de suelo
Va a ser solamente el diámetro de la partícula, no interesa nada más, no interesa los minerales, no interesa la formación geológica. Así que en este caso, a pesar de que existen minerales de arcilla mayores a este tamaño, en mecánica de suelo eso no se denomina arcilla, sino que se denomina arcilla a todas las partículas menores a 0.002 milímetros. ¿Ya? Y creo que vimos una imagen en la semana pasada también. Yo les comenté que estas eran arenas, que su tamaño se aumentó 40 veces, luego se tomó ese cuadrito y la imagen se aumentó 300 veces y así se ve una arena. Se ve bastante grande. ¿Ya? Todas las partículas blancas son lo que son las arcillas, eso que está pegadito. Entonces, si yo llegase a juntar, o si yo tuviera, por ejemplo, aquí tengo un suelo que predominantemente arena, pero también tiene contenido de arcilla, pero si yo tomase un suelo 100% arcilla y lo veo dentro de un microscopio, se ve así. Así se verían entonces las arcillas. Por eso es que les dije en la clase pasada que en realidad esto se puede considerar que es un material que no deja pasar el agua, impermeable, porque imagínense que esto es a una escala muy pequeña y el agua tiene que empezar a fluir, a fluir. Y en realidad esto, el agua va a tener que pasar por mucho espacio. O sea, para que llegue a fluir hacia abajo, imagínense, no sé, pues tengo 10 centímetros solamente de arcilla, el agua en realidad, no sé, va a quedar estancada hasta ahí, que no, va a seguir, no puede seguir pasando. Entonces, por eso es que se considera que es prácticamente impermeable, porque en realidad no deja pasar el agua, pero hay que tener ojo, como les dije también, que cuando llueve y se forma charco prácticamente a los 5 o 10 minutos, no es porque esté a nivel freático arriba, sino que está eh, con contenido de arcilla y la arcilla no deja pasar el agua por la forma que tiene, pues, son láminas. Así que eso también considerarlo, por eso es que las arcillas se consideran impermeables, más que nada por la forma que tienen. Ahora, obviamente ustedes no van a poder ver esa forma si es que ven una masa de arcilla, porque hay que verlo con microscopio. Ya, y eso, bueno, si lo comparamos en escala, si yo tengo aumento la escala de una arena a este tamaño y aumento tanto las partículas de limo como arcilla a esta misma escala, la arena es de este tamaño, el limo es de ese tamaño pequeñito, y a pesar de que la arena que ya de por sí es pequeña, la aumenté, y lo mismo hago con la arcilla, también sigue siendo bastante pequeño lo que es la partícula de arcilla en esta escala. O sea, las arcillas en realidad son muy pequeñas y a simple vista jamás se van a dar cuenta de qué tamaño tiene. Y ahora vamos a ver un poco de los materiales cerámicos, que también les comenté que es importante conocer los materiales cerámicos más que nada porque los suelos también se consideran como materiales cerámicos. Así que cada una de las propiedades que nosotros vamos a ver ahora también lo van a tener los materiales cerámicos. O sea, todo lo que veamos, y también a los hormigones, a veces también se vincula bastante con hormigones, porque el hormigón efectivamente también es un material cerámico. Y que entonces vamos con los materiales del tipo cerámico. Bueno, los materiales cerámicos se han utilizado durante muchos miles de años y casi todos de ellos exhiben una buena resistencia. Más que nada a la compresión. Una característica es que la compresión funciona bastante bien. Después vamos a ver para qué otra fuerza, qué otra carga no funciona bien. Lo negativo es que no presentan ductilidad bajo tensión. Las familias de los cerámicos incluyen materiales inorgánicos, policristalinos y monocristalinos, vidrio inorgánico y vidrio cerámico. ¿Ya? O sea que tenemos algunos ejemplos de materiales cerámicos, por lo tanto, todo esto que ustedes han visto en sus casas, por ejemplo, porque tienen las mismas propiedades de los materiales cerámicos. ¿Ya? ¿Y qué aparece el cemento? El cemento también es un material cerámico. Bueno, y de hecho el cemento para que se transforme en hormigón, la mayor parte, si nosotros lo analizamos, la mayor parte de la estructura del hormigón tiene cemento y tiene áridos, que son dos elementos cerámicos. La grava, material cerámico, la arena, material cerámico, el cemento, material cerámico. Por lo tanto, esto me da a pensar que efectivamente tiene una buena resistencia a la compresión, efectivamente solamente porque estoy utilizando la mayor parte del esqueleto del hormigón es solamente material cerámico. ¿Ya? Pero también está el problema de que no tiene una buena resistencia a la tensión en el caso de los hormigones. Pero en ese sentido se añade fierro para poder complementar entonces dicha falta
de resistencia a la tensión. Bueno, algunos cerámicos más utilizados está el óxido de aluminio, que se utiliza para contener metales fundidos en aplicaciones que se deben utilizar a alta temperatura de fusión. En este caso, la temperatura de fusión es 2072 grados. O sea, para poder derretir esto, en otras palabras, se necesitan 2072 grados para que pase de un estado sólido a un estado líquido. Estos funcionan como aisladores en las bujías y aplicaciones médicas y dentales. El diamante, el material más duro existente en la naturaleza, se utiliza para pulverizar y pulir, para herramientas de corte y para joyería. Aquí tenemos, no sé si han visto esto, que en el laboratorio nosotros tenemos esta maquinaria que más que nada son las testigueras que se denominan. Las testigueras tienen la punta de diamante, o sea, eso que está aquí en la base, no es que todo esto sea diamante, sería excesivamente caro. Entonces aquí tenemos, todas esas puntas son de diamante. ¿Para qué nos sirve eso? A veces nos sirve, de hecho, para obras viales, para ver efectivamente si la resistencia de dicho hormigón cumple con lo establecido o no. Entonces lo que hacemos es, vamos con estas testigueras, extraemos una muestra de la obra vial. No sé si se han fijado que de repente cuando van caminando hay como una perforación circular, porque ahí se hizo una muestra, un ensayo con una testiguera. Entonces, después, posteriormente se extrae la muestra y se ensaya la compresión para ver si efectivamente cumple o no con la resistencia. ¿Eh? Para esto nos sirve el diamante. O sea, para poder cortar el hormigón necesitamos diamante. Finalmente, otro ejemplo es el sílice, que es el material cerámico más utilizado. Es el ingrediente esencial en los vidrios y de muchos materiales vidrios cerámicos. Los vidrios también entonces tienen buena resistencia a la compresión, pero se dan cuenta que son frágiles al impacto. Bueno, me imagino que han visto un vidrio romperse, pero al impacto funciona mal. Pero si ustedes llegasen a pararse sobre un vidrio, no debería romperse por la resistencia a la compresión muy buena que tiene. Materiales basados en la sílice se utilizan en aislamientos térmicos y también en materiales refractarios. O sea, esto aísla muy bien la temperatura. Si nos damos cuenta, el primer ejemplo también se utilizaba para aislamiento térmico. Así que ya sabemos que también los materiales cerámicos se utilizan para aislar térmicamente. Y en fibras ópticas en telecomunicaciones. Ya, y esto es lo que tienen que anotar. Y es importante porque se los puedo preguntar en el certamen. ¿Cuáles entonces son las propiedades más conocidas de los materiales cerámicos? Dice, las características de las cerámicas radican en su alta temperatura de fusión. Como les dije, cuánta energía yo necesito, cuánto calor necesito para pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y de la alta resistencia también a la compresión, que es lo que se ve también en lo que son los hormigones. También presentan una alta dureza, una resistencia al desgaste bastante positiva. No confundir alta dureza con el impacto, porque son conceptos distintos y lo vamos a ver dentro de un video. Tienen buena estabilidad química y esto es esencial para los hormigones. Imagínense que los hormigones se trata de utilizar algún aditivo en algún hormigón para mejorar su, no sé, para que se pueda trabajar de mejor manera o adquiera una resistencia temprana. Lo positivo es que como el hormigón está compuesto con prácticamente su totalidad de material cerámico, obviamente esto no va a reaccionar. Si el material cerámico tuviese una mala estabilidad química, imagínense, no se puede añadir agua y ya empieza a reaccionar el suelo, ahí sería negativo. Así que estabilidad química en este caso es bastante positivo. Y un bajo coeficiente de expansión térmica, o sea, si le llego a añadir muchísimo calor, esto se va a expandir muy baja cantidad. Otras propiedades, aparte de las que están acá, de estas cuatro que vimos, bueno, más la temperatura de fusión y la compresión que ya la conocemos, son las propiedades eléctricas. Los cerámicos también se utilizan como aislantes eléctricos, o sea, si les llego a preguntar, ya saben que entonces los materiales cerámicos también sirven como aislante eléctrico, aislante térmico y también eléctrico, debido a que tienen una alta resistencia dieléctrica, o sea que impide el traspaso de energía. Entonces, no sé si han visto de repente los postes de luz, ese material es un material efectivamente cerámico. Algunas propiedades mecánicas que ya hemos visto, existe una gran diferencia entre la resistencia a la compresión y la tracción. O sea, puede resistir entre 5 a 10 veces más a la compresión que a la tracción, debido a que las grietas se comprimen. Por otro lado, en la tracción las grietas se expanden. O sea, como imaginen su ladrillo,
obviamente siempre va a presentar fisuras, por muy bien que se haga. Por lo tanto, cuando se comprime, las grietas se van achicando y hace que funcione bien. Mientras que si es que se tensiona, las grietas se expanden y por lo tanto se abren y hace que se rompa dicho material cerámico. Por eso es que se comporta de esa manera. Son frágiles al impacto, lo que les pasa a los vidrios, por ejemplo. Presentan muy poca elasticidad y tienen una alta dureza, como ya lo hemos visto. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora va a ser un videito que efectivamente muestra cómo un material cerámico tiene una muy buena resistencia a la compresión y también vamos a ver que también es muy frágil al impacto. Ya que tenemos acá, tenemos una camioneta y no sé si se dan cuenta, pero está sobre 4 tazones. Ahí, 1, 2, 3, 4. Entonces, estos tazones son de material cerámico. Los tazones que ustedes tienen en su casa, efectivamente también material cerámico. Ahora, obviamente material cerámico porque material aislante. Imagínense que en vez de cerámica fuera metal. O sea, en ese caso no podría ni siquiera tomar el tazón. ¿Ya? Entonces, material cerámico, a pesar de que la taza se calienta, pero más que nada por el grosor de la taza. Si fuera un grosor un poco más grueso, más grande, no, ni siquiera se calentaría por las propiedades que tiene. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cómo se comporta la compresión. Ahí está explicando más que nada que está sobre 4 regulares, tazas regulares de café. Y la camioneta resiste perfectamente. De hecho, la persona ahí se sube a la camioneta y empieza a saltar. O sea, ahí no hay ninguna, ni siquiera se mueve, ni siquiera suena. Bueno, y ahora lo que va a hacer es que bueno, ahí se ve el martillo y uno ya puede suponer que va a ver la propiedad en este caso del impacto. Sabemos que también tiene una baja resistencia al impacto, así que vamos a ver lo que pasa. Ahora en slow motion. Ya. O sea, ahí con este muy sencillo experimento que pueden hacer en sus casas, podemos ver efectivamente que son muy buenas la compresión y frágil el impacto. Ahora, ¿cómo metió la camioneta sobre esos 4 tazones? No lo desconozco, no lo muestran en el video. Ya, así que ahí tenemos un claro ejemplo de algunas propiedades. Y además con eso queda también probado de que funciona. Bueno, ese era el video que no aparecía ahí. Ya, las propiedades térmicas dijimos que resisten bastante bien a las altas temperaturas. De hecho, se necesitan miles de grados para poder fusionar algún material cerámico. Entonces son capaces de soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez. Por eso es que la NASA lo ocupa en realidad cuando hacen los cohetes. La base de dicho naves es de material cerámico, que realmente tienen baja conductividad térmica, por lo que son empleados como aislantes. Por ejemplo, en parte de los cohetes espaciales son construidos de azulejos cerámicos que protegen la nave de las altas temperaturas que se causan cuando entran a la atmósfera. Entonces aquí está la persona que está instalando los azulejos cerámicos dentro del cohete y aquí se ve la imagen de un cohete. Y ahí aparece también, se puede apreciar que efectivamente esto es material cerámico, no es metal. O sea, si fuese metal, con las altas temperaturas que, que ocurren cuando entran a la atmósfera, eso se derretiría fácilmente. Por eso es que se necesita un material bueno con esas características y relativamente barato. Así que se utiliza en ese caso el material cerámico. Y aquí tenemos algunos compuestos cerámicos, algunos minerales cerámicos, y podemos ver incluso que en el mejor de los casos, el carburo de hafnio, se necesitan 4150 grados Celsius para pasar de un estado sólido a un estado líquido. ¿Ya?
Bueno, así sucesivamente. De hecho, el peor de todo sigue siendo un valor bastante alto que el dióxido de titanio, que es 1605. O sea, son temperaturas bastante altas. Ya bueno, esto no lo vamos a ver porque en realidad son más detalles de porosidad, grano y límites que no les voy a preguntar en acertar. Me interesaba más que nada que conocer las propiedades de los materiales cerámicos porque eso es lo que queda más que nada y cómo se va relacionando esto a lo que es mecánica de suelo. Ya. Entonces vamos a cerrar esta diapo y vamos a comenzar con la última diapo que nos queda para terminar lo que es la introducción. Recuerden que todo esto, estas 3 clases, solamente ha sido para de forma introductoria. Hasta ahora no hemos visto nada de materia propiamente tal de mecánica de suelo. Y desde la próxima clase ya vamos a comenzar con eso, con lo que es mecánica de suelo. Ahora, si es que me llegase a faltar, ahora, esta es una diapo de geología que yo tengo cuando hacía el ramo de geología. Y bueno, es bastante interesante porque no solamente hablamos de rocas, sino que, ¿se ve o no? Creo que sí. No solamente hablamos de rocas, sino que vemos algunos procesos geológicos que causan, bueno, sobre todo en Chile, el tema de los terremotos también, cómo se producen, por qué se producen. Es bastante interesante esta diapo ahora por temas de tiempo, obviamente no, yo aquí cuando hacía geología estaba como un mes hablando, pero es interesante sí conocer algunos otros conceptos, no solamente algunos conceptos de rocas, que es lo que vamos a ver en detalle, pero ver por qué se producen los terremotos o dónde se producen los terremotos, también es importante tener como una breve pincelada. O sea, aquí tenemos las placas tectónicas del planeta Tierra. Y aquí nosotros, por lo general, donde hay hartos terremotos, siempre son en las fronteras de las placas. O sea, si hizo un estudio. ¿Dónde tengo esa imagen? Más grande. Ya, lo que se hizo fue un estudio de dónde había hartos terremotos en el planeta Tierra y llegaron a esta imagen. ¿Eh? Entonces, todos esos puntitos, cada vez que había un terremoto, se ponía un puntito. ¿Eh? Fíjense la cantidad de terremotos que habían acá, justamente en la frontera de Chile. Y se dieron cuenta que efectivamente todo está en una placa. ¿Ya? Ahora sí, como les dije, esto depende mucho. Los terremotos siempre ocurren en la frontera de las placas, más que nada donde se libera energía. Entonces nosotros tenemos la mala suerte aquí en Chile que tenemos todo nuestro largo del país, está en la placa, entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Por eso es que muchas veces cuando se habla de terremotos siempre hablan de esta placa, de la placa de Nazca, que es la que produce los terremotos en realidad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ahora no significa que solamente existen estas placas, sino que son las más grandes en realidad que se descubren. Y esto es lo que provoca los terremotos en realidad. O sea, toda esta placa, toda esta masa se va acercando a Sudamérica, se va metiendo por abajo. Y después ya cuando deja meterse por abajo libera energía y es lo que provoca terremotos. Ya, pero como les digo, tampoco vamos a entrar tanto en detalle en esto. Sé que, o sea, para mí en realidad es interesante. Aquí están los movimientos que provocan dichos terremotos. Los terremotos que son, que los causa, cuáles son las fallas de los terremotos, algún ejemplo de fallas y también vemos algunos conceptos de los grados, las ondas que provocan estos terremotos y cómo se calcula la magnitud de dichos terremotos. También eso lo veíamos en geología. Y las magnitudes, bueno, si se preguntan cómo es un sismógrafo, ese es un sismógrafo. Eso es lo que mide, lo que grafica en realidad las ondas de los sismos. Bueno, ahí veamos cómo se calcula. Y las magnitudes Richter y Mercalli, lo más común cuando se habla de terremoto es hablar de grado Richter. ¿Ya? Pero a veces se habla de grado Mercalli, entonces también existe una diferencia entre grado Richter y grado Mercalli. Y la diferencia del grado Richter es que para un terremoto solamente va a existir un grado Richter y para un terremoto va a existir muchas escalas Mercalli. O sea, más que nada esto se mide con la percepción del daño y esto se mide con instrumentos. Bueno, aquí aparece cómo se calcula esto, el tema de las magnitudes. El grado Mercalli, nosotros si es que vemos esto en detalle, en realidad
cuando se presenta el resultado de una escala de Mercalli, se presenta un gráfico con colores. Entonces, los colores representan la intensidad que puede ir del grado 1, 2, 3, 4 hasta el 12, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, aquí aparece algunos detalles. Fíjense que no hay ningún grado 12, ningún grado 9, ningún grado 10, porque no hay nada en rojo, sino que hay que ver los colores, o sea, pues escala 7, escala 6. ¿Ya? Ahora, independiente de eso, la escala de Mercalli hace referencia al daño que provoca un terremoto. Por lo tanto, a pesar de que, y esto va a ir de la mano, por ejemplo, puede que un grado Richter, no sé, tenga grado 7 y tenga una alta escala de Mercalli, porque puede ser bastante potente. Pero también va a depender de dónde o qué tan preparado esté el país donde ocurrió dicho sismo. El claro ejemplo es lo que pasa en Chile. Pues en Chile, aunque no lo crean, aunque no lo vean tampoco, está muy bien preparado para los terremotos, porque nosotros estamos efectivamente en la frontera de la placa. Y muchas universidades siempre trabajan con universidades chilenas por el tema de los terremotos para ir mejorando en el tema de los análisis de los terremotos. Así que Chile en las construcciones es bastante bien top mundial de los terremotos, aunque hay algunos detalles sí que ocurrieron para el terremoto de hace algunos años. Por lo tanto, si en Chile, no sé, por ejemplo, fue de 8.8 y tuvo un grado Mercalli que aquí no se aprecia, de hecho este fue efectivamente del 27 de febrero, aquí está la magnitud 8,8 en grado Richter, y esta es la escala de Mercalli, pero si hubiese pasado en otro país, es muy probable, no sé, sobre todo en países lamentablemente más pobres que no están bien preparados para estos terremotos que no ocurren muy a menudo, aquí podría haber estado perfectamente la mayor parte entre severo, violento o extremo, con estos colores. Pero como Chile estaba bien preparado y Argentina no llegó tan fuerte la onda, se aprecia que este gráfico y este grado Mercalli no es tan alto. ¿Ya? Así que esa es otra gran diferencia. Depende mucho entonces de dónde uno está ubicado o qué tan preparado está el país en ese sentido. Lo otro importante es que esta escala es logarítmica, la escala Richter. ¿Ya? Entonces, a veces, no sé, pues comparamos, dice, hasta el momento la mayor magnitud registrada corresponde a 9,5 grados en 1960, esto fue en Valdivia. O sea, instrumentalmente lo máximo que en la Tierra se ha logrado registrar ha sido 9,5 grados. Eso fue en Valdivia, el año 60. Ya, como les decía, la escala está en este caso del Richter está en escala logarítmica, por lo tanto el aumento de cada punto corresponde a un aumento de 10. En otras palabras, si un terremoto magnitud 8, esto va a representar 10 veces más energía que uno de magnitud 7. ¿Ya? Y 1000 veces más que uno de magnitud 5. O sea, no es que de 5 a 6 tenga una escala lineal, sino que es una escala logarítmica. O sea, 10 veces más por cada punto que se compara. Por lo tanto, comparar un terremoto magnitud 7 con un magnitud 8, quizás numéricamente no es tanto, pero si comparamos la energía, es muchísimo, es 10 veces más. ¿Ya? A veces, no sé, pues comparan, no sé, nosotros tuvimos un terremoto, no sé, pues, grado 7, nosotros tuvimos un 8,8, que es 1,8 de diferencia, pero en realidad es 18 veces más, o sea, muchísimo más la diferencia de energía. Ya, en realidad después de toda esa conversación bastante general, nos vamos a adentrar en lo que nos interesa, que es la actividad ígnea, o en otras palabras, las rocas ígneas. Nosotros tenemos 3 grandes grupos de rocas que los geólogos la clasifican según su formación en roca ígnea, sedimentaria y metamórfica. La primordial, la que más se conoce y se encuentra en la superficie terrestre es la roca sedimentaria, que la vamos a ver más adelante. Dice entonces proceso de composición ígnea. Más que nada aquí voy a hacer el resumen de lo relevante. Un término que a veces causa confusión corresponde a lava y magma. Ambos términos describen roca fundida o líquida. El magma existe debajo de la superficie de la Tierra y la lava es roca fundida que ha alcanzado la superficie. Por lo tanto, si vemos este esquema que está acá, todo esto en realidad tiene los mismos componentes. Si está aquí o si está afuera. Bueno, la única diferencia quizás sea el aire que está presente, que puede estar atrapado acá y aquí se expulsa. Pero esto, si está dentro de la corteza, se va a denominar
y si está en estado líquido, se va a considerar como magma, pero una vez que se lo expulsa, se denomina lava. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, los componentes minerales pueden ser exactamente los mismos entre lava y magma. Ya, la otra diferencia es que esto es roca fundida, pero si se llega a solidificar, por ejemplo, aquí lo que está en rojo no está solidificado, pero aquí lo que está en gris, si se solidificó, si es que llega a solidificarse al interior de la corteza terrestre, eso se denominan rocas intrusivas. Aquí aparece, roca intrusiva. Por otro lado, si esto se expande, si es que sale del volcán, si expulsa en este caso lava, porque ya está fuera, y la lava se solidifica fuera del volcán, eso se denomina una roca extrusiva, que se forma afuera de la corteza terrestre. Ya, es una diferencia. Tenemos rocas intrusivas y rocas extrusivas. Y eso lo vamos a comparar más que nada con sus texturas. Cada roca tiene una textura diferente. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de tanto roca intrusiva como extrusiva. O sea, aquí sabemos que esta es una extrusiva. De hecho, hasta se puede ver el flujo que lleva la lava. Y esto es una roca intrusiva. Bueno, como les dije, también existe clasificación según sus minerales. Todo esto se puede clasificar según sus minerales. Pero no vamos a entrar en detalle de aquello. Nos va a interesar solamente geológicamente cómo se forma, nada más que eso. Y aquí tenemos otro esquema donde aparecen 6 texturas. Tenemos la textura vítrea, la porfídica, la fanerítica, la vesicular, la piroclástica y la pegmatítica. Si vemos el esquema también, vemos que de la lava aquí, que aparece, de ahí aparece la textura vítrea, también aparece la vesicular, bueno, que aparece en el aire, y aquí tenemos otro que es la piroclástica, y finalmente tenemos 3 interiores, que es la porfídica, la fanerítica y finalmente la pegmatítica. Ya, veamos algunas texturas de manera rápida. Tenemos la vítrea, que durante algunas erupciones volcánicas, la roca fundida es expulsada hacia la atmósfera, donde ésta se enfría rápidamente. Este enfriamiento puede generar rocas que tienen una textura vítrea. O sea, la característica de esto es que es una piedra que brilla. Este tipo de roca resulta cuando los iones desordenados se congelan antes de que puedan reventarse en una estructura cristalina. La obsidiana, que es una roca negra, es un tipo común de este vidrio natural y de este tipo de textura. ¿Ya? La obsidiana, antes hacían flechas con obsidiana, es un tipo de, entonces, textura vítrea. Que esto es una roca extrusiva. Por otro lado tenemos la porfídica. La porfídica dice que es una masa de magma. Ya, si partimos con masa de magma, sabemos que el magma solamente está al interior, y si está al interior va a ser una roca intrusiva. Puede requerir hasta cientos de años para su solidificación, o sea, esto no es un proceso rápido. Como dicha masa está compuesta por muchos minerales con distintos puntos de cristalización, es posible que algunos cristales se hagan grandes mientras que otros aún no comiencen a realizarse. Los cristales se denominan fenocristales y la matriz se conoce como pasta. O sea, en realidad, en otras palabras, esto es más que nada como una masa de cierto mineral que predomina, pero como también hay otros minerales de otros colores, también se van cristalizando, pero dentro de esta masa más grande. O sea, aquí predomina un mineral, pero también existen otros minerales que son cristales que están como pegados a dicha masa. Ya, esto se llama estructura entonces porfírica. Y aquí se ve que la matriz es más que nada lo gris y los blancos son los otros minerales que están incrustados. Ya, la siguiente es la fanerítica o de grano grueso. Cuando grandes masas de magma, si hablamos de magma, por lo tanto ya sabemos que esta también es una roca intrusiva. Se solidifican lentamente bastante por debajo de la superficie, forman rocas ígneas que muestran una estructura de grano grueso, denominada fanerítica, que es uno de los ejemplos que vimos anteriormente. Estas rocas de grano grueso consisten en una masa de cristales intercrecidos que son aproximadamente del mismo tamaño y lo suficientemente grandes como para que los minerales individuales se puedan identificar sin ayuda de un microscopio. O sea, a diferencia del caso anterior, yo no tengo una gran masa que predomina, sino que está distribuido de manera lo más proporcional posible y las partículas de cada uno de esos minerales son prácticamente del mismo tamaño.
y se pueden ver. No necesito un microscopio para ver los minerales. La tercera es la vesicular, que esta es, yo creo que la han visto. Han visto esta piedra, me imagino que es la famosa piedra pómez o la pumita, que es nombre geológico. Su principal característica de este tipo de rocas son los vacíos que presentan debido a las burbujas de gas que se escapan durante la solidificación. O sea, todos esos espacios que están ahí es porque había aire previamente y va formando lo que son vesículas. Ahora, si lo analizamos, obviamente, esto tiene un volumen, pero también tiene un peso que es muy reducido porque esto está compuesto de aire. O sea, las densidades de estas rocas son muy bajas en comparación a los otros tipos de rocas. Dichas aberturas son denominadas vesículas, como les dije, y generalmente las rocas con textura vesicular se forman en la zona superior del flujo de lava. Tenemos el ejemplo aquí de la pumita, pero aquí también tenemos el ejemplo de la escoria. O sea, la lava cuando se solidifica forma este mineral que es un poco más pesado que la pumita, más que nada por los metales, los materiales que lleva dicha roca. Ahora, esta está liviana la pumita que si usted la pone en agua va a flotar. Esa es como la característica de este tipo de estructura. Ahora, como saben, esto no tiene mucha resistencia. No sé si han tomado una piedra pómez y la han roto o golpeado de alguna manera, pero no tiene mucha resistencia. Pero también se puede utilizar en hormigones. El hormigón a veces se utiliza para disminuir el peso del hormigón. Ya, piroclastia dice, algunas rocas ígneas se forman por la consolidación de fragmentos de roca individuales que son emitidos durante violentas erupciones. Si son violentas erupciones, estamos hablando entonces de que el magma llegó hasta la superficie y se transforma en lava. Por lo tanto, esto también es una roca extrusiva. Las partículas expulsadas pueden ser cenizas muy finas, gotas fundidas o grandes bloques angulares arrancados de las paredes de la chimenea, en este caso del volcán. Las rocas ígneas formadas por estos fragmentos de roca se dicen que tienen una textura piroclástica o fragmental. En realidad es como un bloque de material que se soltó del volcán. Y finalmente tenemos la última textura, que es la textura pegmatítica, que dice, bajo condiciones especiales pueden formarse rocas ígneas de grano especialmente grueso. O sea, todo esto es un solo grano. Significa que no es como en otro caso que eran cientos y miles de granos, en este caso es un gran grano muy grande. Esta roca está compuesta por cristales interconectados, todos mayores de 1 centímetro. Se dice que tienen una estructura, entonces en este caso, pegmatítico. La mayoría de las pegmatitas se encuentran alrededor de los márgenes de las rocas plutónicas o intrusivas, que es otro nombre que se conoce, como pequeñas masas o venas delgadas que comúnmente se extienden de la roca huésped adyacente. O sea, si una roca grande que solamente predomina un mineral, se puede denominar que es una textura pegmatítica. Esto es una roca del tipo intrusivo. Ya, y vamos a mostrar entonces las rocas sedimentarias. Ya, las rocas sedimentarias son rocas originadas a partir de la consolidación de fragmentos de otras rocas. Por eso que se llaman sedimentarias. O sea, se va moviendo de un lado hacia otro lado. ¿Ya? A pesar de que suene como raro que una roca se mueva, efectivamente este tipo de roca se mueve de un punto, o sea, de un punto A donde se formó cada una de estas partículas que forman la roca, llegó a un punto B donde efectivamente se solidificó. Son rocas originadas a partir de consolidación entonces de rocas de restos de plantas y animales o de precipitados químicos. El proceso de meteorización se compone de desintegración química y física de las rocas, pueden ser ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las partículas que constituyen las futuras rocas sedimentarias se mueven a través del viento, se pueden mover a través del agua, de las nevadas, también por la gravedad, desde la cima de la montaña hacia el fondo. O sea, siempre que hay movimiento, o sea, sabemos que las rocas sedimentarias, los materiales que la componen, no, cuando esto, por ejemplo, estas montañas, todas estas rocas, todo este material que la compone, en realidad, cuando se originó el planeta, no estaban ubicadas en esta posición, estaban ubicadas en otro punto que algún medio hizo que fuera de un punto A este punto B, donde se solidificaron y formaron rocas.
Esa es la gran característica de este tipo de roca. Ahora, ¿cuáles son los medios que puede llevarla? Puede ser el viento, puede ser el agua, puede ser la nieve, puede ser la gravedad. El sedimento puede experimentar grandes cambios desde el momento en que fue depositado hasta que se convierte en una roca y posteriormente sometido a las temperaturas y las presiones que lo transforman en una roca sedimentaria. O sea, nosotros también vimos que un suelo se puede transformar en una roca y efectivamente, si un suelo se transforma en una roca es porque es una roca sedimentaria. Aquí tenemos unos ejemplos, bueno, más que nada de algunas imágenes de los materiales que se pueden transportar. El hielo, por ejemplo, los glaciares pueden transportar todo tipo de materiales. El agua puede transportar también todo tipo de materiales, grava, arena, limo, arcilla, pero si tiene alta energía, puede transportarlo todo, pero si tiene una menor energía, va a empezar a depositar la grava y la arena, como vimos también la clase pasada. Y finalmente tenemos el viento, que lo más común es que transporte arenas, limos y arcillas. La grava es muy raro que la transporte, a menos que sea un tornado. Un tornado perfectamente puede mover grava. Pero lo más común es que solamente transporte arena, limos y arcillas. Bueno, y finalmente tenemos algunas imágenes que también se puede ir vinculando un poco lo que vimos en la clase pasada con el tema del río. Si nosotros en un punto A dejamos esta partícula angular y llegamos a un punto B que está, no sé, a unos 100 kilómetros, un río bastante largo, pero para el ejemplo sirve, y vamos viendo cómo se va transformando dicha partícula, la forma de la partícula. Partimos que al comienzo del río tiene una forma angular, pero cuando se va transportando a través del río, se va a ir golpeteando con la base y se va a ir más que nada deformando a una partícula subangular, después subredondeada y finalmente una partícula redondeada, que pueden ser las gravas con cantos redondeados. Lo mismo va a ocurrir con la grabación. Si yo vierto, no sé, pues, este tipo de suelo, con esta grabación que tengo partículas grandes, medianas y pequeñas, yo la vierto al río y empiezo a ver qué va pasando. Las partículas grandes obviamente se van a ir moliendo en partículas más pequeñas y así sucesivamente hasta que prácticamente tenga una arena con las partículas casi del mismo tamaño. La graduación puede ir muy bien graduada, moderadamente graduada, pobremente graduada y muy pobremente graduada. Ya, y aquí está el proceso de cómo se van formando este tipo de rocas. Existen 5 puntos, 5 pasos para poder formar que un suelo se transforme en una roca. Bueno, en realidad el esencial, el proceso se llama litificación, que es punto 5. Ya, siempre va a partir con la meteorización, que es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre o próxima a ella. Esto puede ser como consecuencia de la exposición a los agentes atmosféricos, como una alta humedad, una alta temperatura, al viento, que no sé, todos los días va golpeteando, a la lluvia, con la participación de también agentes biológicos. La erosión es el proceso, más que nada, donde esto es lo que lo provoca, y esto es el proceso ya físico, donde la roca madre se va desgastando y va soltando las partículas. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre la erosión y el punto anterior que vimos, que es la meteorización. La erosión entonces es el proceso físico o de desgaste de la roca madre por acción de procesos geológicos, y la erosión implica entonces tanto la abrasión, la caída y el desplome. Y es causado por el movimiento de lo anterior, que dijimos, del aire, del agua, el hielo o cualquier otro elemento que pueda ir afectando a la roca. Entonces en realidad tengo una roca que se va desintegrando lentamente. Con el paso de los años entonces se va soltando cada una de esas partículas. Finalmente, no necesariamente puede que necesita existir meteorización y erosión. Este paso se puede saltar. O sea, si hay una arena normal y no existe una roca que la haya provocado, en realidad se puede partir directamente de la arena y la arena se puede transportar. O sea, no va a haber ninguno de estos dos puntos anteriores. No va a haber ni erosión ni meteorización. Desde aquí ya esto es obligatorio para una roca sedimentaria. Dice, la gravedad, el agua, el viento, incluso el hielo, mueve los sedimentos. La habilidad de un medio para transportar dicho sedimento dependerá entonces de la viscosidad y la velocidad del movimiento del medio. También les dije, bueno, hace un par de minutos, que el hielo puede transportar sedimentos de cualquier tamaño, pero a una muy lenta velocidad. Mientras que el agua, que fluye rápidamente, va a transportar arena y grava, y aquellas que lo hacen más lentamente, mueve limo y arcilla.
Y finalmente el aire, bueno, aquí dice solamente arena, pero se subentiende que arena y todo lo que está debajo de aquello. Por lo tanto, sería arena, limo y arcilla. Entonces, vamos viendo que efectivamente, desde un punto A estamos transportando mediante algún medio a un punto B donde se va a empezar a depositar.